días a todos. Muchas gracias por este espacio. Mi tesis se titula Territorialidades en disputa por turismo, reconfiguraciones territoriales en el Parque Nacional El Cocuy en Boyacá. Mi director es doctor Julián López. Yo estoy adscrita a la línea de investigación del doctorado en Territorio y Cultura, becaria por Colciencias en Boyacá en el área temática de turismo y desarrollo territorial sostenible. Mi problema territorial se construye desde el ensamblaje geosociohistórico y polioemocional planteado por el doctorado, desde el reconocimiento de la fragilidad de estos ecosistemas, ecosistemas de alta montaña. Estamos hablando de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el caso de Colombia tenemos 2 sierras nevadas y 4 nevados. El estudio se concentra en la Sierra Nevada del Cocuy, que está en la cordillera oriental al el nororiente del país, en frontera con Venezuela. Para los que no conocen, son 12 horas de traslado, 390 kilómetros desde Bogotá hasta Huicán. El parque está conformado por 3 departamentos: Boyacá, Arauca y Casanare, en una extensión de 306.000 hectáreas que van desde los 600 metros sobre el nivel del mar en la zona de Arauca hasta los 5.400 metros de altura en los glaciales, y por el costado occidental, donde se desarrolla la actividad turística, va desde los 3.000 metros de altura. Incluye también pues, el área glacial, que son, pues, ha reducido a 13.19 kilómetros. Vemos en los últimos 10 años una reducción del 20%. Se reconoce también la prestación de servicios ecosistémicos de abastecimiento de agua a la cuenca del Arauca, a la cuenca del Casanare, a la cuenca del Chicamocha, de regulación climática, de captación de carbono, conservación de la biodiversidad y una riqueza cultural, ya que el parque se traslapa con 6 resguardos indígenas, se identifican campesinos colonos y campesinos de alta montaña. La única actividad permitida en este momento es el turismo. Entonces el área de estudio también pues contempla lo que es la provincia de Gutiérrez, de los municipios de Chiscas, de Huicán, El Espino, El Cucuy, Panqueva y Guacamayas. En esta zonificación, en esa definición de la unidad socioespacial de análisis, dentro de la zonificación del parque se identifica la zona de recreación general exterior y se va reduciendo a un área mucho menor que concentra lo que son los 3 senderos de ingreso al parque: el sendero de Ritacuba, el sendero de Laguna Grande y el sendero del Púlpito del Diablo, con las 2 cabeceras de los municipios de Huicán y de Cocuy, que son los que dan ingreso al parque. Entonces, el problema territorial pues identifica lo que son múltiples territorialidades que entran en disputa. Son diversos actores: campesinos, el pueblo indígena UBA, algunos directos, algunos indirectos, como es la presencia de grupos armados ilegales como es el ELN, los operadores turísticos, los visitantes, los turistas y las entidades del Estado, pues todos ellos con múltiples intereses, significados y valores y lógicas de apropiación y de ocupación sobre un mismo espacio geográfico. En ese sentido, la temporalidad del estudio va del 2002 al 2020, teniendo en cuenta que en el 2012 se identifica la implementación de un modelo neoliberal de turismo derivado de las políticas, como el caso de la política de seguridad democrática, que militarizó algunas áreas protegidas, el vuelco de la política ambiental y de la política de desarrollo ecoturístico para promover precisamente ese desarrollo del turismo en los parques. Y identificamos entre el 2012 y el 2015 un auge que se da con un ingreso de más de 65.000 visitantes, que en ciertas prácticas que generaron un turismo insostenible que lleva a su colapso en el 2016 y que produce el cierre del parque. En el 2016 se bloquea los ingresos al parque, se cierra durante casi un año, que lleva mesas de negociación 2016-2017, un reglamento que se genera de reapertura a partir de esas mesas, y pues después de la firma del acuerdo de paz del 2016 hay bastante expectativa del turismo en el país. En el 2018 se plantea el turismo como ese nuevo petróleo de Colombia y se toma como punto de cierre el 2020 debido a que nuevamente se hace presente el ELN. Entonces se presenta bastante inseguridad con la muerte del guardaparques, el cierre del parque por pandemia y una reapertura a final del 2020. Mi tesis se sustenta en 4 pilares teóricos: el estudio del conflicto, pero desde esa visión positiva, como un elemento positivo del conflicto: conflicto ambiental, conflicto social, conflicto territorial, específicamente sobre los aportes de Gabriela Merlisky sobre metodologías para estudiar el conflicto.
y los aportes del profesor Ávilo Vergara en el conflicto, cómo deja esas marcas, esos cronotopos en el territorio, y especialmente sobre los lenguajes de valoración de Martínez Alier y las territorialidades en disputa, entendidas como esas expresiones del conflicto que emergen en torno al uso del sentido y a la forma de ordenar el territorio. El turismo visto desde una visión bastante crítica, y el pensamiento crítico latinoamericano, o sea, como enfoque epistémico, la ecología política, pero más desde el planteamiento de América Latina, de verlo desde las relaciones de poder y el sistema territorial, visto desde tres autores principalmente, desde Sack, desde la territorialidad como esas relaciones de control, desde Rafestad como las relaciones de poder y desde Monet como esas relaciones de valor. La metodología utilizada, pues como les decía, esto es un estudio cualitativo desde el pensamiento crítico a la ecología política latinoamericana. Se hace una investigación, fuerte investigación documental y un arduo trabajo de campo de más de 3 años, con 5 salidas a campo. No, de todas maneras, pues la pandemia condicionó ese trabajo de campo. No obstante, esta tesis propone dos metodologías nuevas para los estudios territoriales. Es llevar este concepto de cronotopos y su lenguaje como metodología para leer esa conflictividad, de esa dinámica de la conflictividad, desde las conjunciones de espacio, tiempo, actores, acciones y relaciones, y la etnografía territorial para esa identificación precisamente de esas marcas territoriales en esa definición de áreas, límites, fronteras, bordes, rutas, mallas, redes, nodos que marcaron esa territorialización del turismo. Las preguntas que surgen es por qué entonces la práctica turística en el parque ha ocasionado estas tensiones, esas disputas entre los diferentes actores, cuáles son esas territorialidades de estos actores, qué transformaciones sociales y territoriales se producen. El objetivo es develar esas reconfiguraciones territoriales en el parque a partir de ese análisis crítico de las territorialidades en disputa de los diferentes actores, y como objetivos específicos nos planteamos 3 objetivos específicos: identificar los lenguajes de valoración sobre el parque que entran en pugna por el turismo con base en la caracterización de los actores, acciones, posiciones, relaciones a partir de la teoría social de campo de Bourdieu, analizar las disputas entre los múltiples territorialidades relacionadas con el turismo a partir de esa construcción de los cronotopos y sus lenguajes que den cuenta de esa conflictividad, definir la territorialización del turismo con base en esas transformaciones socioambientales y territoriales derivadas de las territorialidades en disputa. Como resultados, entonces, identifique entonces o construir ese campo social turístico donde se identifica ese campo en disputa en un mismo espacio geográfico. Se identifica pues lo que está en circulación es ese capital económico, y la disputa se da por ese reparto inequitativo de ese capital económico. Sin embargo, también hay un capital social, cultural y simbólico más derivado del no uso, por ejemplo, propuesto por los resguardos indígenas, pero también se identifican relaciones de cooperación o de oposición. El caso cómo se asocian los campesinos con los indígenas y se oponen a los operadores turísticos y a las instituciones del Estado. Se identifica también entonces esas relaciones de circulación, de distribución de recursos, de energía, de información, pero también de distribución del poder y de circulación del capital. Y cómo el hábitus entonces deriva entonces en unas prácticas, pero también en unas posiciones, en unas relaciones y en unas trayectorias. Eso me permitió hacer unos cuadros donde identificó los actores, sus prácticas y sus relaciones de asociación u oposición. Eso se hizo para cada uno de los actores. Se identifica también entonces los lenguajes de valoración desde cada uno de los actores, en el caso, por ejemplo, de los UBA. Entonces, esa valoración como un territorio sagrado, una reclamación de un territorio ancestral, ya que de Anna Osborne, que es la antropóloga que más los estudia a ellos, hace un recuento muy interesante de unos cantos que ellos siguen practicando muy extensos tipo Iliada, que los repiten y muestran todos esos sitios que ellos se movían desde la serranía de Perijá hasta el costado occidental de la Sierra Nevada, precisamente. El valor de la sierra, ese movimiento, son 18 clanes que se movían por toda la sierra y que ascendían y descendían, y cómo sus prácticas y su vida desde la misma reproducción está amarrada al calendario que tiene que ver con todas sus prácticas y relación con el espacio y con el territorio. En ese sentido, se identificaron los marcadores territoriales, como es el caso de estos menires, que los encontré precisamente en el municipio de Chita, que son esos lugares sagrados donde ellos hacían los pagamentos. En la memoria, por ejemplo, se registra como un hecho, una amenaza de suicidio colectivo, un suicidio colectivo que se presentó en la época de la colonia cuando llegaron los españoles, y ellos ya se vieron amenazados y prefirieron lanzarse por esta peña que se llama la Peña del Orgullo Tunebo, la Peña de los Muertos, y ellos como han utilizado esta figura
cuando se han visto amenazados en el sentido, cuando entró la OXI en el año 85, que amenazaron con un suicidio colectivo, y nuevamente en el año 2012, cuando se presentan todas estas tensiones, incluidas las petroleras, como el caso del turismo. También un lenguaje desde los campesinos, pues estos municipios tienen más una extensión rural, unos pequeños cascos urbanos, cómo la población campesina ha ido disminuyendo y cómo en los lenguajes de esa apropiación, ese habitar el territorio, se puede leer en sus prácticas, en su cotidianidad, como es el caso de la agricultura, que se ha ido reduciendo, aumenta la ganadería y cómo ellos se han vinculado en el turismo con la adaptación de sus casas como pequeños chalets, que son lugares que se utilizan para como miradores para el ingreso a la sierra. Pero también los lenguajes de valoración de los montañistas, que es que desde la década de los 30 tenían acceso al glacial y que en este momento aún reclaman ese acceso para ingresar al glacial. Se recuerda a Erwin Krauss como uno de los principales montañistas que dio los mismos nombres a los picos desde la década de los 30. Otro lenguaje son los operadores turísticos que reclaman este escenario por los usos económicos, por sus beneficios económicos. Entonces encontramos hoteles, restaurantes, empresas de transporte, y los guías pues que prestan el servicio de la guianza dentro del área protegida. Otro lenguaje es el de las entidades del Estado, que difiere, por ejemplo, el de la Autoridad Ambiental, Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente, como los lugares de la conservación, otras más enfocadas en el aumento cada vez más del ingreso de los visitantes, otras como la Gobernación de Boyacá, que promueve un turismo en las regiones. Entonces se habla de esta región norte de Boyacá, donde está incluido el Parque Nacional El Cucuy y los municipios que hacen parte de esa provincia de Gutiérrez. Otro de los lenguajes está en los actores armados, quienes reclaman este territorio como un corredor estratégico entre Colombia y Venezuela. Pero además identifiqué algo que me pareció muy interesante, y es los no actantes que nos propone Bruno Latour como el filósofo del cambio climático, teniendo en cuenta que el cambio climático en este momento condiciona la actividad turística, ya que de él depende pues la presencia o no y el retrocedimiento pues cada vez mayor de la Sierra Nevada, como lo estamos viendo con estas épocas de intenso calor, porque ya están desapareciendo los glaciares. En ese sentido, a partir de esos lenguajes en pugna, identifiqué entonces, llevé el concepto de cronotopos y sus lenguajes como una metodología para leer la conflictividad, identificando entonces 9 cronotopos que pues marcan la conflictividad, me permiten hacer esa lectura de la conflictividad, que son la seguridad y la infraestructura para el turismo en el parque en el 2002, que marca el punto de partida y el aumento del ingreso de visitantes, el conflicto armado en el costado oriental de la sierra en el 2017, que marca un decrecimiento en el ingreso de los visitantes, la concesión a privados y el programa de ecoturismo comunitario en el 2008, que aumenta el ingreso de los visitantes, la regulación del turismo por parte de parques nacionales en el 2011 con la prohibición del ingreso de los caballos. Luego, desde el 2012 al 2015, el turismo se salió de control, que marca pues este ingreso sostenido de visitantes, la defensa del territorio y de los campesinos indígenas en el parque en el 2016, que es lo que lleva al cierre del parque, luego una presión de operadores para que nuevamente se abra el parque en el 2017, que marca un ascenso en el ingreso de visitantes, y en el 2018 el turismo como un nuevo petróleo de Colombia, y el de cierre, pues en este momento donde cierra el estudio, que es el de la inseguridad política y sanitaria en el parque. Eso me permitió hacer unos cuadros comparativos de cada uno de los cronotopos, donde conjugo tiempo, espacio, actores, acciones. Eso me da como resultado poder leer las territorialidades planteadas desde estos tres actores, como acciones de control desde Robert Sack, como acciones de poder desde Rafestá y como acciones de valor desde Monet. Y esas territorialidades, pues me permitieron identificar la territorialización del ecoturismo, que solo tomo el caso del primer cronotopo, se puede observar entonces en esa adecuación de las vías, en esa señalización dentro del parque, en el mejoramiento de los caminos, en las oficinas de parques, en los puntos de control, pero también por parte de los campesinos que adecuaron sus viviendas, que prestan el servicio de guianza, que son arrieros, pero también de los impactos socioambientales que ha generado en este momento el auge del turismo
turismo con el ingreso de los caballos y ya, digamos, en las zonas de los cascos urbanos, estas transformaciones de desarrollos turísticos, desarrollos hoteleros, como el caso, por ejemplo, este hotel en el 2018 hasta ahora, cuando fue ya la primera vez, se estaba construyendo y ya en el 2021 pues aparecían 3 pisos sobre las plazas centrales de este parque, en el caso de Huicán, y este otro pues que se ve, en estos pueblos pues no, las casas no son más de un piso, 2 pisos, entonces siempre es impactante observar estas transformaciones territoriales o este otro dentro del parque que cuando se da el cierre pues se da también se tumban estas infraestructuras que ya estaban dentro del parque. También entonces esa territorialización del turismo me permite identificar lo que les había comentado, esas áreas, límites, fronteras, bordes que demarcan precisamente lo que es el territorio turístico en este caso, pero estas transformaciones territoriales no solo son territoriales, sino también son sociales. Entonces ahí me permite ver lo planteado en los objetivos, que es ese saldo positivo del conflicto, es un saldo redistributivo y se ve la cartografía del conflicto, es decir, se reconocen los diferentes actores, la forma de organización, de movilización, de demanda, cómo se llevó a la mediatización, a los medios de comunicación el conflicto, la escalaridad del conflicto y de los actores, porque esto llegó hasta la Corte Internacional en Washington, pero también me permitió identificar esas mesas, esos espacios de concertación, la judicialización del conflicto con las resoluciones tanto de cierres como de reaperturas, pero lo más importante son esos nuevos acuerdos, que es ese saldo positivo del conflicto y es unas nuevas reglas de uso de este bien común. Considero que se cumplió pues, el objetivo general, que era develar esta reconfiguración del territorio turístico, un primer territorio turístico de tipo aerolar que va de 1930 al 2013 con múltiples rutas de ingreso al parque, luego que en el año se va como ajustando a partir precisamente pues, de todos estos conflictos que se fueron presentando, del 2013 al 2016 sigue siendo aerolar, pero ya no se permite el ingreso por el costado oriental de la sierra, solo por el costado occidental en 2016-2007, que es el cierre del parque, entonces no se identifica estos ingresos, sin embargo, ese territorio está presente en la mentalidad de los diferentes actores que se lleva a las mesas de negociación y da como resultado este último territorio, que es más un territorio de tipo reticular, donde se identifican esas redes de caminos por donde se lleva a cabo pues, la práctica turística, incluyendo las cabeceras municipales de Cocuy y de Huica. Como conclusiones, pues veo que no es viable este modelo neoliberal de turismo donde Parques Nacionales plantea el turismo como una estrategia de conservación y espera que se generen recursos para la conservación a partir de la práctica. Un turismo que es joven en el parque, poco organizado, poco regulado a inicios de este siglo, que se salió de control, bastante conflictivo por su impacto ambiental y social, pero sobre todo por ese reparto inequitativo de los beneficios de ese capital social que vincula a diversos actores que pues poco se vinculan en la cadena de valor, pero sobre todo como un planteamiento de una hipótesis inicial era el turismo como un desordenador del territorio, en este caso más como un reordenador y reconfigurador de ese territorio turístico. En el campo social turístico, entonces, pude identificar esas diferentes posiciones, relaciones, trayectorias de esos agentes sociales que no son azarosas, se construyen en una relación tanto de dominación funcional, pero también de apropiación simbólica y cultural en esa circulación de poder y de resistencia, pero también como respuesta a unos lenguajes de valoración desde valores inconmensurables, como es el caso pues, de algunos indígenas y campesinos, pero también desde otros actores que se ve más como un reduccionismo económico donde se ejerce poder, es decir, unas más desde una hegemonía y otras más, pues más subalternas o contrahegemónicas. Entonces, en este caso, se identifica que el capital y el hábitus no solo definen las prácticas, sino también esas posiciones y esas relaciones y trayectorias socioespaciales en este campo social turístico, por esa capacidad de agencia que la hace más complejo aún de los actantes no humanos, como es el caso del cambio climático y la Sierra Nevada, que condicionan los intereses, sentidos y esas lógicas de apropiación y de ocupación del territorio turístico por parte de los diferentes actores. La lectura de los cronotopos me permitió identificar esa dinámica intensidad del conflicto, donde el conflicto no es que desaparezca, sino que se puede atenuar, intensificar, incluso puede volver a aparecer
que está sucediendo otra vez en este momento. Entonces, veo ese resultado positivo del conflicto desde esos saldos positivos, esa redistribución de estos saldos positivos del conflicto, como son esas transformaciones sociales, territoriales, con el conocimiento y reconocimiento de los actores, de sus intereses, de sus fortalezas, de sus formas de organización, de gobernanza, al llevar el conflicto a una arena política donde se logró escalar en los medios de comunicación hasta el orden internacional. Se llevaron unas mesas de negociación que aún está vigente, cada 2 meses se siguen reuniendo y llevaron sobre todo a una resoluciones de reapertura y sobre todo un nuevo reglamento que posibilita pues una práctica más sostenible en este caso de este modelo de turismo. La tesis aportó nuevos conceptos, ver el territorio como una producción social compleja, construida individual y colectivamente mediante relaciones sociales de valor, de control, de poder, tanto de un dominio utilitario y funcional como para una apropiación simbólica y cultural en interacciones dinámicas y variables en el tiempo y en el espacio y en la misma sociedad. Otro aporte son nuevas metodologías para estudiar para los estudios territoriales. En este caso, llevar el concepto de cronotopos a un método que me permitió hacer la lectura de la conflictividad, donde se conjunta tiempo, espacio, actores, acciones en respuestas a sus territorialidades, es decir, a esas relaciones de valor, de control de poder sobre un mismo espacio geográfico, mediante diversas lógicas de ocupación y apropiación, tanto utilitarias y funcionales como simbólicas y culturales, que se ven reflejadas en esa reconfiguración del territorio. También la propuesta de hablar de la etnografía territorial en esa búsqueda y en esa identificación de clasificación de áreas, límites, fronteras, bordes, control de acceso, de uso, tramas, mallas, nodos, redes, fronteras, nodos que me permitieron identificar precisamente esa reconfiguración del territorio turístico. Y cierro como con una propuesta que queda anunciada, y es que pues sin paz no puede haber turismo. Entonces un llamado pues que nuevamente se generen las mesas de negociación con el ELN, un turismo con límites sostenibles, un modelo win-win donde puedan ganar todos, pensar más en un turismo regenerativo que se enfatiza en la relación del ser humano consigo mismo y con el otro y la naturaleza, un potencial que identifique ese paisaje cultural campesino a través del taller de tejidos de lana de oveja, porque es una práctica que está muy arraigada en el campesino y en el indígena, que es propio de Huicán y de Cocuy, que puede sentar las bases de un turismo rural comunitario, pues lo plantean algunos autores, donde la misma población es la que lo hace de manera colectiva, ellos lo ejecutan, lo gestionan y distribuyen sus beneficios, pues como un complemento a las actividades agropecuarias y como un aporte a la conservación al restarle presión al ingreso al glacial y hacerlo más bien como una actividad complementaria que pueda también aportar a generar empleo, a mitigar un poco esa migración del campesino a la ciudad y a generar procesos de formación, capacitación a los gestores culturales y turísticos ambientales, que ya muchos campesinos que estaban en oposición al mismo turismo se están vinculando a esta actividad. Muchísimas gracias.